¿Eres un apasionado del deporte y no sabes cómo sacar rentabilidad a tu afición? ¿Te has formado en este sector y no sabes qué hacer ahora? Pues en este primer programa de Comunícalo hablamos de todo ello y te ayudamos a encontrar el rumbo si te sientes perdido. Mi nombre es Sara Pérez, soy periodista y community manager y llevo más de 5 años trabajando con emprendedores, empresas y comercios locales. Este podcast nace con la idea de conocer las historias reales de esos empresarios, emprendedores y comerciantes para nutrirnos de su experiencia. Asimismo, también seremos el altavoz de proyectos de negocio o altruistas que resulten interesantes y gracias a todo esto aprenderemos más sobre comunicación, emprendimiento y negocios para seguir creciendo. Para responder a las preguntas que hicimos al inicio, cuento con la colaboración de Sergio Ballesteros, empresario desde hace más de 20 años, director actual de Rayos y formador y cofundador de Qualis-Motus, ambas empresas ubicadas en el sector deportivo. Bueno, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sara, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y además por ser el primero, ¿no? Que te hayas acordado de mí, para mí es muy importante. Eso, estrenamos podcast y lo hacemos con Sergio Ballesteros. Yo la verdad no puedo estar más contenta de que haya querido colaborar conmigo porque sé los años de experiencia que él tiene y que seguramente nos va a aportar muchísimas cosas hoy. Entonces, para que te conozcan un poquito, Sergio, pues cuéntanos qué es Rayo, qué es Qualis-Motus, ¿vale? ¿En qué consisten? Bien, mira, yo vengo de la parte universitaria, ¿no? Hice magisterio de educación física, hice ciencia del deporte, tal, y nada, cuando fui avanzando, pues me di cuenta, empecé a trabajar para alguien, ¿no? Y me di cuenta de que yo no servía para que me mandaran, ¿no? Que me dieran, esto, ¿por qué? Porque consideraba que podía hacer las cosas mejor. No quiere decir que lo hiciera, pero yo consideraba que sí. Entonces llegó un momento que después de trabajar en algunos sitios, digamos, contratados, dije yo lo tengo que montar por mi cuenta. Inicié con un gimnasio, ¿no? Monté un gimnasio al uso y bueno, pues ese gimnasio tuvo una andadura de aproximadamente unos 7 8 años y tuve problemas en el negocio y tuvimos que cerrar, ¿vale? Y cuando cerré, pues como todo empresario, me quedé con deuda, me quedé con problemas, gente atosigándome para que le pagara y tal, pagué a todo el mundo y volví a hacerlo de nuevo, ¿no? Y es lo que se dice, ¿no? Cuando en Estados Unidos tú quiebras, es una buena noticia para la empresa que te quiere contratar. En España no, en España nada más que me decían, pero ahora qué vas a hacer, te han cerrado el negocio, y yo, bueno, tengo la mente, tengo mis manos, tengo piernas para desplazarme si no puedo ni siquiera coger un coche y voy a renacer, ¿no? Y empecé a fundar, es como, digamos, yo siempre lo pongo en paralelo con el de Facebook, salvando muchísimo las distancias, ¿no? Yo no sabía dónde iba a llegar, pero empecé dando un paso, empecé formando, creando yo escuela de entrenamiento, ayudando a la gente a recuperarse de lesiones, me empecé a formar, empecé a darme cuenta que la formación universitaria me daba, digamos, estructuras cerebrales pero para pensar, para relacionar, pero no me daba el conocimiento que yo necesitaba para el día a día, ¿no? Entonces me hice, el año que decidí montármelo ya solo por mi cuenta, como autónomo, digamos, me hice 52 formaciones ese año. Bueno, mentira, 36. Y el año siguiente, perdón, 27. Fueron entre los dos casi 60 y pico formaciones, ¿vale? Y 60 y pico fines de semana viajando por toda España, incluso al extranjero. Conseguí unos conocimientos que me ayudaron mucho a entender lo que es el cuerpo humano y cómo una persona se puede recuperar las lesiones, sobre todo cómo progresar en los procesos, cómo entender qué propuesta viene ahora, qué propuesta viene luego. Un poquito más complejo de explicar, pero bueno, para que los oyentes lo entiendan. Y fui creciendo, hasta que llegó un punto que ya no podía absorber más gente. Entonces metí un trabajador, metí dos, metí tres, hasta que actualmente tengo a 8 colaborando junto conmigo en este tema, ¿no? Es, Digamos que fue una andadura por obligación, ¿no? Desde la quiebra hasta donde estoy ahora, ¿no? Que ahora digamos que estoy bien posicionado. En ese sentido estamos hablando, o sea, esto que tú dices, ¿no? Que fuiste entrenando, bueno, que primero te formaste y después fuiste ayudando a personas para que se rehabilitaran de lesiones y demás, y cómo fuiste metiendo también a personas que te ayudaran para eso, ¿no? Hasta llegar a tener 8 trabajadores, lo que tienes en la actualidad. Estamos hablando de Rayos, que está ubicado aquí en Sevilla, ¿no? Exactamente, Eso. esa es la empresa
de entrenamiento y de redactación. Vale, ¿y Qualis Motus? Cuéntanos un poquito. Sí, ahí como he comentado, me hice 26, 32 formación un año, 27 el otro, ya es que me lío, ¿no? Son un montón, unas 60 y pico en 2 años. Obviamente hubo gente que me echó el ojo, digo, esta persona, pues yo lo escribí todo en redes sociales, en Facebook en aquel momento, ¿no? Que era la que se llevaba. Y hubo un chico que se llama David Martínez, bueno, aparte de que hice todas sus formaciones, vio, creo en eso en mí, esa determinación, ese foco, esas ganas de aprender, y un día me dijo, Sergio, quiero montar una escuela de formación y considero que eres una persona muy válida y adecuada para este proyecto. Tienes que hacer unos requisitos, pasar un examen, hacer una serie de cosas, tal. Y yo dije, obviamente, para mí esa persona es y ha sido y será siempre mi mentor en esto del entrenamiento, y le dije que sí, pero sin saber dónde me metía, ¿no? Fue un proceso duro porque hubo que estudiar muchísimo, muchas horas en vela, pero en vela literalmente. Y bueno, al final uno se olvida del daño, ¿no? Del dolor, pero todo lo que aprendí, todo tal, ahora me hace que cualquier cosa que me venga de información, ya sea científica o un ejercicio que ve de alguien o cualquier tipo de propuesta, pues me resulte muy fácil entenderla, porque este chico es para mí un superdotado, no sé si está diagnosticado en eso, y tiene una capacidad de Altas relacionar las capacidades, ¿no? Como se dice ahora. de hecho, yo creo que las tiene, ¿no? Y me hizo entender el cuerpo humano, la anatomía, la fisiología, la biomecánica, todos los paradigmas que pueda haber, digamos, relacionados con el cuerpo humano, me lo hizo entender no solo cada uno por separado, sino todos juntos, ¿no? Entonces, ahora veo una persona y sé por dónde tengo que empezar, por dónde va, dónde tengo que parar, dónde tengo que rectificar, dónde tengo que tal. Y eso, pues, ha generado un producto muy, muy válido que después se lo he transmitido a mis trabajadores, porque hay que también hacer un proceso muy selectivo y muy riguroso para entrar a trabajar en Riot, y, y tenemos muchísimo éxito. Hemos llegado a crecer desde un espacio de 15, 20 metros cuadrados a tener ahora más de 100 metros cuadrados, y con crecimiento que ya este año estamos en lista de espera con clientes, ¿no? Entonces, recopilando un poquito todo lo que Sergio nos ha contado, en estos 20 años que Sergio lleva emprendiendo, ha tenido ese primer momento, ¿no? De empezar fundando una empresa más al uso, como puede ser un gimnasio, y con esa empresa pues tuvo esos problemas que están además a la orden del día para cualquier emprendedor o cualquier autónomo, y sin embargo eso, en lugar de hundirte como puede pasarle a muchas personas, pues te sirvió pues para un aprendizaje, ¿no? Imagino, ¿no? Exactamente, fue una vez fénix. Yo me di cuenta de muchos errores que había cometido y dije, la próxima vez tampoco fue algo, ahora voy a montar otra, sino que dije, bueno, voy poco a poco, voy a empezar yo solo, voy a no sé qué, no meto gente, y poco a poco fui consiguiéndolo, ¿no? Fue lo del ave fénix, ¿no? Resurge de la ceniza y además resurge con mucho más conocimiento, con mucha más experiencia, con mucha más sabiduría, con mucha más eficiencia. Y lo que digo siempre, ¿no? Cuando alguien me dice, yo voy a hacer esto, pero cuando lo tenga todo controlado, yo siempre digo que eso es un error, porque no sabemos dónde nos lleva el futuro. Yo cuando inicié esa andadura en solitario, yo en aquel momento incluso pensaba, bueno, yo creo que yo solo, porque me va muy bien, iba creciendo, lo puedo mantener, pero llega un punto que el propio negocio te va pidiendo, ya, o pides ayuda o te estancas aquí, con lo que eso conlleva, ¿no? Y entonces, lo que siempre digo a la gente es, no tengas miedo a dar un paso sin tenerlo todo controlado. Si tú quieres montar un negocio, no digas, bueno, pues cuando yo aprenda de cómo generar un plan de negocio, cuando yo tenga 10 clientes, cuando yo tenga la web, no, 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 empieza. Porque cuando empiezas, ocurre una cosa que nadie o muy poca gente comprende, que es que te acabas de poner un león detrás. Y si te pones un león detrás, tienes la obligación de correr. Si Claro. no, cuando lo tengas todo controlado, lo vas dejando, pero cuando te metes en el problema, vamos a llamar Sí, problema, el hecho de te emprender, pone te las sales de pilas. te metes la presión, y la presión te obliga a sobrevivir. ¿Vale? Es un mecanismo que tenemos ancestralmente. Te pones el león detrás de, oye, que ya vas a tener a seguridad social, hacienda, clientes que se van a quejar, pagos, cobros que tienes que hacer, facturas que tienes que pagar, y eso ya te obliga a ponerte las pilas, y tu desarrollo es mucho más fuerte que si lo quieres tener todo controlado desde la calma, desde la tranquilidad, porque eso no A funciona. mí, a mí me gusta mucho una frase que es que la perfección es enemiga de la acción.
Y de hecho yo, por ejemplo, inicio este podcast justamente con esta frase aquí, porque yo no tengo ahora mismo los materiales perfectos para iniciar un podcast como hoy en día hay mucha gente que inicia podcast con un hardware, es decir, con unos materiales profesionales, que si micro, tal. Yo lo estoy iniciando con mi ordenador y tú en tu casa igual con tu móvil o tu ordenador y lo estoy iniciando así porque como yo me espere a tenerlo todo absolutamente perfecto, al final es que no lo hacemos, es que no lo hacemos. Entonces, por eso yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación de que cuando quieres hacer algo, tienes al final que ponerte a ello y ya lo irás mejorando porque además la experiencia te va a ir ayudando, ¿no? A aprender. Y en 5 años tú no sabes dónde va a estar este podcast, porque a lo mejor imagínate que acaba en traduciéndose al inglés y dándose en Estados Unidos porque mola, ¿sabes? O es que no lo sabemos, es que no lo sabemos, pero el hecho de dar el paso ya es algo que no hace el 95% de la gente, porque la gente dice, lo voy a hacer, pero ¿cuándo, cuándo, cuándo? Para mí eso son también excusas, no lo tienes muy claro, pero cuando lo haces es que dices, lo quiero, y cuando lo quieres, pues obviamente tienes más probabilidad de que lo consigas, después pueden pasar mil cosas y puede fallar y tal, pero ahora viene el siguiente paso, que para mí es el martillo, ¿no? La determinación, el foco, el seguir, seguir. No te importen los seguidores, no te importe la gente, no te importe tal. Tú sigue, sigue, sigue. Llega un día que por cualquier motivo, ¡pum!, explota, ¿no? Que es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos youtubers. Se han tirado 2, 3 años con Claro. 300, 400, 500 suscriptores, de pronto un día tienen 1000, 2000, 3000, 5000 y hasta que ya consiguen cientos de miles, ¿no? Claro, al final lo suyo es hacer algo que te guste para que tengas esa motivación, ¿no? Eso por una parte también es importante en los negocios, porque como tú bien has dicho, emprender no es fácil y No, no. si te gusta lo que haces va a ser más probable que seas constante con ello, ¿no? Claro, pero no es fácil por dos motivos, ¿vale? No es fácil primero por las trabas burocráticas y administrativas y segundo por la educación que tenemos. A todos nos han dicho, chiquillo, estudia unas oposiciones, sácate algo fijo y luego te buscan la manera de... Se nos da el mensaje contrario, no se nos da el mensaje de búscate algo seguro, pero yo siempre digo, la mayor seguridad que puede tener una persona es su responsabilidad, no depender de otro. A mí me daría pavor, y lo digo aquí públicamente, sacarme unas plazas de funcionario, porque dependo del Estado. Y si el Estado de pronto entra en guerra, va mal, tal, me puede joder, pero literalmente me puede decir, oye, que te recorto el sueldo un 30%, un 40%, no puedo hacer nada. No tienen nada por ley de decirme, no, no, te tengo que mantener el sueldo o tal. No me gusta depender de nadie, me gusta depender de mí, obviamente de mis clientes, pero yo generarme el trabajo, ¿no? Entonces, hay una falta de la gente, por ejemplo, quiere pensión, no quiere generar su pensión, ¿no? Si le digamos a la gente, oye, el dinero de las cotizaciones sociales te lo vamos a dar a ti para que tú lo inviertas o nosotros te damos la pensión del Estado. Seguro que el 90% de la gente diría, no, no, a mí que el Estado me dé la pensión cuando sea mayor, ¿no? Hay una falta de responsabilidad que no es culpa de la gente, sino culpa de la educación. Eso te Nos iba a decir. adoctrinan, no nos educan, nos enseñan a tener algo seguro, a depender de alguien, a dar nuestro tiempo por dinero. Y creo que el emprendimiento es algo que no solo te ayuda digamos, aunque te vaya bien, ¿no? A nivel económico, sino que te ayuda a nivel más allá, ¿no? A relacionarte con personas, te ayuda a A ser capacidad de más resolver problemas, independiente, a ser a más aguantar independiente. la presión, a tener independencia, aunque dependes de proveedores y tal, pero es una aventura que te hace como persona crecer mucho, te hace crecer mucho porque tu capacidad de resolver problemas, tu capacidad de soportar presión, que después la vida muchas veces es eso, tu capacidad de negociar, tu capacidad de entender a la otra persona, cliente, Ujú. empresario, te enriquece muchísimo. Y es algo que yo, por ejemplo, tengo una hija, mm, no le puedo obligar, pero la voy a intentar dirigir, ya después ya que elija su camino, hacia el emprendimiento, no hacia las oposiciones. Lo tengo clarísimo porque como persona va a ser mucho más completa desde mi punto de vista. Bueno, Sergio, hemos hablado un poco del pasado y ahora quiero que me cuentes el presente, o sea, en qué momento está Sergio ahora y un poco del futuro, aunque el futuro nunca se puede saber, pero un poco lo que tú esperas, tu expectativa. Bien, mira, el tema del presente y el futuro yo lo tengo muy claro, ¿no? La factura que estoy pagando hoy es consecuencia de las cosas que hice en el pasado y las facturas que pago en el futuro son consecuencia de lo que hago hoy en el presente. Está claro que el futuro no se puede saber, pero lo que no podemos ir por la vida como pollo sin cabeza. Me explico. Hay una teoría, desde mi punto de vista, ha hecho mucho daño por su mala interpretación, que es la del carpe diem. Vive el presente y tal.
A mí mucha gente me dice, chiquillo, que tú estás todo el día trabajando, que no disfrutas de la vida, que te puedes morir. Y yo les digo siempre, vale, en el fatídico caso que no me muera, ¿vale? Como todo el mundo me dice que me voy a morir, que tal y cual, que disfrute de la vida, el fatídico caso que no se cumplan vuestras expectativas, yo tengo un camino, ¿no? Yo quiero ir del punto A al punto B, y si yo voy a viajar en coche a Madrid, digo, desde Sevilla a Madrid, tengo que coger esta carretera, tengo que parar aquí para repostar, puedo comer aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la vida eso es lo que yo hago. Entonces te voy a enlazar un poquito lo del presente-futuro de la siguiente manera. Yo mi intención es que en 5 o 6 años me retire, 1 de agosto de 2000, antes de 2030, ¿vale? Me retiro y ya dejo de trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel de los negocios, he ganado dinero, lo he invertido, y esas inversiones en 5 o 6 años, pues yo creo que me pueden dar ya para la libertad financiera. Vale. Cuando una persona analiza su presente y su futuro, tiene que estar en continua relación. Yo no puedo pensar en hoy, yo tengo que pensar en hoy en relación a dentro de 5 años. Para que yo pueda conseguir eso, yo tengo que hacer un plan. Tengo que hacer crecer mi negocio. ¿Cómo lo hago crecer? Pues cuando tenga capital, ¿dónde puedo invertir que necesitan mis clientes? ¿Dónde, para darles más valor? ¿Dónde puedo invertir para que mis trabajadores estén más cómodos? ¿Dónde puedo, cuál es el punto en el que puedo subir el sueldo a mis trabajadores? ¿Dónde es el punto donde puedo, a nivel legal, hablo siempre, minimizar el pago de impuestos? Porque al final es una traba que tenemos los empresarios, el tema de impuestos. Si a mí me quitan el 50% de los impuestos que genero, mi capacidad de inversión es mucho menor, ¿vale? Entonces yo prefiero minimizar eso, doy más trabajo, compro más productos y al final estoy pagando impuestos de otra manera, con IVA, cotizaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me permite crecer más que si me lo quitan, y eso ya no lo puedo usar. Entonces, ese es mi presente. Actualmente estoy pensando, y tengo contratado de hecho a David Martínez, para que me ayude a que mi negocio en estos 5 años crezca hasta el punto de que cuando yo me retire lo pueda traspasar a alguien, ¿no? Que lo quiera, y ahí digamos que me dé también una renta que complemente mis inversiones. Si no tenemos esta línea temporal como empresario, y ahora también podemos hablar como trabajador, no sé a dónde voy. Y al final lo que hago es, bueno, voy a resolver los problemas de hoy y resuelvo los problemas de hoy. Mañana me salen otros, resuelvo otro problema. Pasado resuelvo otro y resuelvo otro problema. Pero al final voy donde me lleva la vida, donde me lleva digamos, no sé, La circunstancia, la circunstancia. las circunstancias que me vayan saliendo. En cambio, Te si iba a yo tengo un hacer- camino, te si voy a yo hacer tengo una un camino, pregunta sobre sí. lo de retirarse. Cuando hablas de retirarse, ¿qué significa? Porque, o sea, quiero que la gente lo entienda bien. Si retirarse es dejo de trabajar o trabajo de otra forma. Ahora voy a explicar eso, ¿eh? Eso. Porque es muy interesante esa pregunta. Entonces, yo tengo que tener un camino de A a B, y ese camino de A a B después pueden salir problemas, pero vuelvo a la línea, ¿vale? Hay una línea, algo me saca de la línea, vuelvo a la línea, algo me saca de la línea, vuelvo a la línea. ¿Por qué? Porque sé dónde quiero llegar. ¿Que me muero por el camino? Bueno, pues me he muerto y ya está. Qué mala suerte. Vale, ahora vámonos a la pregunta. Mira, aquí el tema de la libertad financiera, lo importante y principal es que el dinero no lo es todo. Entonces, cuando alguien habla de libertad financiera, para mí le falta el concepto, porque hay una mala conexión de la gente con el dinero, ¿no? Que avaricioso, yo con tener un plato de comida me es suficiente, pero ¿para qué quieres tanto? Y no es cuestión de dinero, es cuestión de tiempo. El dinero es un acelerador de tiempo. Si yo tengo dinero, me puedo ir en avión a Madrid y tardo 40 minutos más 1 hora de aeropuerto, 2 horas. En cambio, si no tengo dinero o no tengo mucho dinero, me voy en autobús y tardo 6 horas. ¿Vale? Entonces, como eso, si yo tengo dinero, puedo contratar a alguien que me haga la comida y gano ese tiempo. Si no tengo dinero, lo tengo que hacer yo. Si yo tengo dinero, puedo contratar a alguien que me limpie la casa. Si no, lo tengo que hacer yo y pierdo tiempo. El dinero es un acelerador de tiempo y es lo más maravilloso que existe. De hecho, soluciona, según estadística, el 97% de los problemas de cualquier persona, ¿vale? Que al final son de tiempo. Entonces, cuando alguien habla de libertad financiera, tiene que hablar de eso, de tiempo. Yo tengo la libertad financiera y ahora tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer una serie de tareas que las tengo que hacer para pagar cosas, ¿vale? De hecho, 8 horas al día dedicamos a trabajar, 8 horas al día a dormir y 8 horas de ocio. Bueno, pues la persona que tiene libertad financiera cambia eso y tiene 16 horas de ocio. ¿Qué quiere decir ocio? ¿Que no trabaja? No. Quiere decir que él decide a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta,
si sigo o no sigo trabajando, porque esa otra me dicen, ¿y qué vas a hacer cuando te retires? Tú que estás acostumbrado a trabajar, te vas a aburrir. Y yo les digo, pues tendré la libertad para volver a trabajar si es que me aburro y quiero trabajar. Pero tengo la libertad de volver a trabajar y tengo la libertad de decir, no vuelvo a trabajar. ¿Vale? Entonces, el concepto de libertad financiera está asociado a tiempo. Aquella persona que quiera tiempo, pues la libertad financiera se lo da. Y ahora ya cada uno con esas 16 horas que ahora tiene libre, que lo decida como quiera. Y no le tengo que decir a nadie, trabaja, no trabaja, no hagan nada, ni es bueno o malo. Cada uno su plan de vida y que tire para Claro. adelante. Pues ahora que conocemos un poquito más a Sergio, tanto su pasado como su presente como su futuro, vamos a centrarnos específicamente, ya que este podcast es cómo tener un negocio en el sector deportivo, ¿vale? Y quiero que me cuentes un poco las particularidades o características que tiene montar un negocio en este sector. Sí, mira, lo primero, eh, aquellas personas que quieran montar un negocio, hay dos ramas, ¿no? Está la parte técnica de tu negocio y está la parte, digamos, de administrativa de tu negocio, gestión de tu negocio. Son dos partes y son indisolubles. Hay algunos autores que hablan de algunas más, pero para mí esas son las dos principales. Si tú no tienes conocimiento de una de las dos, tu negocio empieza a tener un problema, hay una fuga de energía, ¿vale? Si tú tienes conocimiento de las dos, pues obviamente el negocio tiene más probabilidades de crecer. Eso no significa que tú tengas que saber de gestión y de entrenamiento, sino que si no lo sabes, tienes que contratar a la gente que sepa de lo que tú no sabes. Por ejemplo, yo no sabía de facturas y tal, y contrataba a una gestoría. Por lo tanto, mi negocio esa parte la tiene cubierta. Porque ya que la gestoría sea mejor o peor, tal. Si yo no supiera de una parte específica del entrenamiento, porque yo me dedico a la rehabilitación, redactación de personas, pero necesito mejorar el rendimiento deportista, pues contrataría una persona, ¿vale? Entonces, digamos que están esas dos partes, la parte técnica y la parte gestión. La mayoría de los emprendedores se centran en la parte técnica, pero se centran en la parte técnica de manera limitada, es decir, hago el negocio, pero, perdón, hago la carrera y me pongo a entrenar a gente. Y desaparece lo que se llama la formación continua. Estamos en un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados, más una ciencia como el deporte. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer la gente es, aparte de su formación universitaria y tal, la formación extrauniversitaria, ya sea con máster, ya sea con cursos privados que tienen muchísima calidad. Eso por una parte, ¿vale? Y yo recomiendo siempre aquellas personas que sepan trabajar en equipo y no que uno trabaje de una manera, otro de otra, y que sea una torre de Babel, sino que todos los procesos sean interdisciplinares, ¿no? Todas las personas trabajando sobre el mismo proceso, sea el cliente que sea. Y después está la parte de gestión, y dentro de la parte de gestión hay muchas ramas. Está el marketing, está el tema de asesoría fiscal, laboral, contable, jurídica, bueno, todo lo que Sí. necesita una empresa. Y esta parte es la que falla el 90% de las empresas. La gente sabe de lo técnico, se podrán formar más o menos, pero saben de lo técnico. El cerrajero sabe de cerradura, el panadero sabe de hacer pan, el abogado sabe de leyes, el médico sabe de medicina, el entrenador sabe de entrenamiento. Pero la parte de gestión del negocio no saben. Y en el negocio está la parte del día a día. Oye, hay que presentar una factura, hay que presentar unos impuestos, hay que presentar unas redes sociales, hay que presentar todo lo que... Eso, pero también hay una parte de crecimiento del negocio. Y esa parte de crecimiento del negocio es la más importante, porque los negocios que se estancan al final van para atrás, ¿no? En un mundo que avanza, una frase creo que es de Mark Zuckerberg, en un mundo que avanza a velocidad vertiginosa, aquel que vaya más lento que esa velocidad, digamos que frena, ¿no? Y entonces aquí es importante tener o tú o una persona que te diga, vale, pues de estos beneficios que hay o de estas circunstancias que tiene en tu negocio, ¿dónde puedes invertir para dar el martillazo y generar aún más valor a tus clientes? Y eso conlleva que tengas más clientes, lo cual genera más valor, lo cual genera mayor posibilidad de inversión, lo cual genera mayor posibilidad de tener más clientes, etcétera, etcétera. Entonces, la clave está cuando tú tienes un negocio en saber invertir y reinvertir. De hecho, las grandes empresas lo hacen, viven de deuda y ellos no tienen apenas capital, lo que tienen es activos, pisos, edificios, tal, pero no tienen millones en la cuenta del banco, ¿vale? Tienen millones de edificios con millones de centros, algunos cierran, otros abren, pero al final viven de las inversiones, no viven del dinero y lo guardan en una caja fuerte. Vale. Y entonces, porque, vamos, lo que me has contado creo que es aplicable a cualquier tipo de negocio.
¿No encuentras Correcto. entonces tú una particularidad diferente en tu sector que en otros? Entiendo. A nivel de gestión del negocio, hombre, siempre va a haber particularidades entre un negocio y otro. No creo que sea lo mismo un abogado que una empresa de deporte, ¿no? Pero el tema las leyes al final son las leyes. Podrán Sí, salir nuevas leyes, tendrás que actualizar nuevas leyes. La medicina seguramente aparecerá, sobre todo, ya el cuerpo humano se conoce, nuevas tecnologías. Tendrás que centrarte más en la parte manejo de material y tal, ¿verdad? Soy un poco, sí, no sí. me estoy muy Vale, vale. dentro. En el tema deportivo, la clave, la particularidad que tiene es la ciencia, la ciencia. Es decir, yo cuando empecé entrenaba de una manera totalmente distinta como entreno ahora. Y lo de antes funcionaba, pero lo de ahora funciona más. Cada día salen miles y miles de artículos demostrando los cambios que está habiendo, ¿no? Los abdominales antes típico crunch eran maravillosos, tienen que hacerlo a potenciar. Ahora se sabe que eso no es del todo correcto, que bueno, pueden tener su momento, pero que ojo, que como abuse puede provocar tal, tal, tal. Es decir, hay una serie de factores, la zancada larga en carrera, y ahora se sabe que zancada larga es malo. Es decir, aparecen un montón de cosas porque una Sí, que ciencia... al final lo que es importante es lo que has dicho al principio, la actualización y la formación constante. Y al hilo Claro, de porque esto te iba a preguntar sobre la formación precisamente, tu opinión sobre la formación reglada y la no reglada. vale. Entonces, la formación en nuestro deporte es muy nueva, ¿vale? No tiene muchos años, no es como la medicina, la abogacía y tal. Entonces, por eso está avanzando con unos cambios tan rápidos que te obligan a actualizarte. Mira, hay dos tipos de formación, la reglada y la no reglada. La reglada tiene la ventaja que te dan un título que es oficial y que te da unas credenciales. Oye, ha pasado por la universidad, ha pasado por no sé qué y tal. Pero la realidad, el día a día, el trabajo, desde mi punto de vista, están desactualizados. Y yo tengo dos carreras, ¿vale? Están desactualizados. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas al día a día, a la vida real, te das cuenta de que una persona con 4 formaciones no regladas que están adaptadas al mundo laboral actual, te pasa, ¿vale? Y lo tengo muy comprobado con compañeros míos, que si yo los pongo a trabajar en mi equipo y tuviera una persona, algunos de mis alumnos que no tiene la carrera universitaria, pero tiene algún título, ese alumno sabe más de ese negocio o de esa forma de trabajar que un universitario. Obviamente el universitario tiene una capacidad de buscar bibliografía, de relacionar conceptos, de tal que no va a tener esa persona porque esos 5 o 6 años no caen en vacío. Esos 5 o 6 años te han dado sobre todo estructura mental, lo que yo digo, ¿no? La carrera te sirve para darte estructura mental, pero después te enfrentas ahí, tal. Tendría muy fácil volver a ponerse a ese nivel o superar a ese alumno, pero de momento ya partimos de esa base. Entonces, ¿por qué existe la formación no reglada? Pues porque hay un hueco en la formación reglada que se da cuenta el mercado, y el mercado es lo más maravilloso que existe, y dice, como aquí hay un hueco, lo voy a cubrir. Como lo cubres y lo cubres bien, eso que no cubre, que es la titulitis, digamos, de la parte reglada, la gente acude a esa formación no reglada. Y esa formación no reglada te da las herramientas para desde el primer día o rápidamente te enfrentes a lo que es la realidad del mundo laboral del deporte. Yo no hablo de otras ciencias que pueden estar más asentadas, que son más... nosotros somos una pseudociencia. Pseudo no es como desprestigio, sino que no es tan exacta como las matemáticas o la física. Claro. El cuerpo humano es cuántico y hay probabilidades, no hay 2 más 2 4. Te quería preguntar entonces, ¿de qué forma piensas tú que se podría facilitar el acceso al mundo laboral en tu sector a través de la formación? Es decir, por ejemplo, estamos hablando que la formación reglada, pues bueno, en nuestro país es muy importante, ya sabemos que padecemos de titulitis, en plan de que valoramos muchas veces un título, aunque ese título no sea tan completo como tú puedes, o la gente no se haya formado extra a ese título, ¿no? Entonces, ¿piensas que debería mejorarse la formación reglada o piensas, o sea, para que la gente, para que fuera más fácil Sí, acceder? ¿O piensas que no, que está bien como está? No sé, cuéntame un poco. Seguro que tienes alguna idea de vale. mejora. Sí, sí. Mira, tú cuando vas a comer a un restaurante, cuando vas a contratar a un abogado, cuando vas a coger un taxi, tú le pides la licencia al taxista, tú le pides al abogado el título, tú le pides al médico que te va a operar. No, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es que te den soluciones, que te den valor. Entonces, la mayor garantía de éxito en esta vida es hacer un producto que le dé valor a la gente. Por ejemplo, Bill Gates.
Bill Gates creó el ordenador y gracias a Bill Gates nosotros podemos establecer este podcast y se ha generado los podcasts, el Zoom y en la pandemia pudimos ver tal. Netflix, pues gracias a Netflix pudimos tener el cine en casa, tal. Entonces, lo importante no es el título y eso es un fallo que comete la gente. El título te da estructura mental y recomiendo a todo el mundo que se quiera meter en el mundo del deporte que tenga una carrera, una diplomatura, licenciatura antigua, una carrera ahora o un grado, ¿vale? Y aparte que haga formación, pues tal. ¿Por qué? Porque la carrera, el grado y todo eso te va a dar la estructura mental y después lo específico del negocio, de la actualidad laboral, te la va a dar la formación reglada. Lo importante, no nos olvidemos, es dar valor al mundo. Si eres un buen médico y operas muy bien, la gente te va a buscar. Si no eres un buen médico y no operas bien y tengas el mismo título, la gente no te va a buscar. Por lo tanto, yo lo que digo es, ten tu formación reglada, por supuesto, porque te va a dar esa estructura mental, vas a estar 2, 3, 4, 5 años trabajando con constancia, con relaciones y tal, y luego fórmate a nivel no reglado en aquellos aspectos que te interesen desarrollar de tu trabajo, porque si no, vas a salir de aquella formación reglada y dices, tengo el título, pero ¿qué? ¿Qué hago ahora? Te enfrentas a gente que te van a pasar por la derecha, por la izquierda y ya, mira, yo tengo un compañero que no tiene formación universitaria ni grado y es uno de los mejores entrenadores de España, lleva más de 20 años en el sector y tal. Y si yo tuviera que elegir para mi trabajo a una persona con el título o a esa persona, elegiría a esa persona. ¿Por qué? Porque tiene 20 años de experiencia, porque tiene un montón de formación no reglada y tal. Porque yo no quiero en mi trabajo a alguien que, obviamente, que sea legal, ¿no? Que esa persona, obviamente, pueda acreditar esos años y tal. Pero yo no puedo tener en mi trabajo a alguien que no da valor y no soluciona los problemas de la gente que le viene. Necesito a alguien que responda y dé solución a la gente. Y eso es lo que se aprende, desde mi punto de vista, en la formación no reglada. La universidad, lo siento, está desactualizada con respecto al mundo laboral unos 10, no te voy a decir 15 años. ¿Vale? Pero Bueno, es así, porque los profesores no vienen a estas formaciones, ya tienen su plaza en estas formaciones. Cuando se enteran han pasado 10 años. Y lo siento, pero así es la vida. bueno, Sergio, te iba a decir que nos dijera qué le recomendarías a una persona que quiera emprender en este sector, aunque creo que más o menos ya con lo de la formación también me lo has contestado, pero si quieres dar algún consejo un poquito más específico sobre emprendimiento. Vale, lo primero, que dé el paso, ¿vale? Que cuando él tenga una idea, procure que la frase que tú has dicho, ¿no? De la perfección es el peor enemigo de la acción, ¿no? Que dé el paso. Segundo, que se rodee de gente que le pueda ayudar a su negocio, a nivel de marketing, a nivel de asesoría típica, a nivel de técnico, todas esas cosas, ¿no? Lo que su idea de negocio eh, tenga y después que tenga foco y determinación, es decir, martillo un día, otro día, otro día, otro día. Al principio gastas mucho tiempo y ganas poco, vamos, a nivel general, ¿no? Puede haber pelotazo y cosas de esas, pero dedicas muchas horas para el rendimiento que tienes. Llega un momento que eso se equilibra. ¿Por qué? Porque empiezas a tener un boca a boca de tus clientes y pasa como un bar, ¿no? Al principio, pues tienes tus conocidos y poco más, gente que pasa y poco a poco la gente te va recomendando y tal. Entonces se empieza a equilibrar y al final ya es como una bola que has echado a rodar, que al principio cuesta mucho, empiezas a hacerla rodar, ya no te cuesta tanto moverla y ya al final es la piedra prácticamente va sola. Si llegas el negocio sabiendo dónde, con esa ayuda de gente, dónde tienes que invertir, dónde tienes que dar martillazo, dónde tienes que meter la siguiente inversión para que genere más valor, dónde están las fugas de energía y tal, ya simplemente tendrás que ir dándole toquecitos a la piedra constantemente. Entonces, quizás esos son los factores, que se metan, ponerse el león detrás, rodearte de las personas y Y constancia, todo ya puede está. ser. Y seguir, seguir, seguir. Sí, sí, sí. Para Vale. mí esos son Y Sergio, cuéntanos entonces qué ha por supuesto supuesto, para ti. perdona, se Sí, presupone que sabes de tu negocio, vamos, hombre, claro. de forma y todo eso. De algo eres experto, ¿no? Sí, que te vayas a montar, entiendo que eres experto. Que te iba a preguntar entonces qué ha supuesto para ti a nivel personal, tanto psicológicamente como emocionalmente, pues tener tu propio negocio. Vale, eso ha sido una montaña rusa, ¿vale? Ha sido una montaña rusa porque una vez que empecé a trabajar con gente y tal y decidí que yo lo podía hacer mejor,
entré con mucha ilusión. Entras con mucha ilusión, quieres montar algo y esa ilusión la descargas con una energía brutal, aunque no haya rendimiento. He llegado a trabajar de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche sin parar, comía en el gimnasio y los sábados pues no era tanto tiempo, pero eso, y llegaba, me acuerdo, el sábado a casa y me tumbaba y a dormir prácticamente hasta el domingo, ¿no? Eran todas las horas del día trabajando. Entonces entras con mucha ilusión y tal, y después, una vez que entré con tanta ilusión, las cosas, vino la crisis esa del 2008, 9, 10, ¿vale? Que llegó a España un poquito más tarde, y el negocio, pues lo que dije, ¿no? Se hundió y entré en temas, nunca llegué a necesitar ayuda, pero psicológicamente fue muy duro porque me enfrenté a una cosa que era, ostras, que he quebrado, quebré literalmente. Perdí como 10 kilos respecto a ahora, que ahora estoy bien de peso, pues me quedé como 10 kilos menos. Yo tenía que elegir entre comprarme una Coca-Cola de 70 céntimos o una tónica de 50 céntimos, ¿vale? 50, 70 céntimos. Fíjate lo que eso. Por eso le doy tanto valor ahora a cualquier euro, a cualquier tal. Y entré en una fase de jodida, una fase que tuve que volver a casa de mis padres porque no tenía ingresos. Los ingresos que tenía los utilizaba para pagar a la gente que le debía dinero y tal, porque pagué a todo el mundo, ¿vale? Y después eh, empecé, digamos, a resurgir y fue un resurgimiento de lo voy a hacer yo por mi cuenta, voy como autónomo, digamos, pasé de empresario a autónomo. Y volví otra vez a ilusionarme porque veía que como me iba formando, a medida que más me formaba y más tiempo le dedicaba a la formación, más clientes tenía. Entonces empecé a crecer y volví de nuevo a tener ilusión. Y cuando ya llegas a un punto de que tienes que meter a más gente, te vuelve a entrar el miedo, porque vuelve a recordarte los temores de antes. Ahora tengo que meter más gente y tal. Han ido y venido gente, pero en general la gente que tengo ahora pues me ha respondido, llevan ya bastante más de 4 años desde antes de la pandemia, ¿vale? No sé si 4 años, pero casi todos llevan desde antes de la pandemia, encontraron un equipo muy bueno y ya digamos que ahora el único problema que puedes tener ahora que puedo tener ahora como empresario es el resolver problemas del día a día. Oye, que este cliente no sé qué, oye, que esto no sé qué, ¡pum! Y te entra la adrenalina, como yo digo, y resolver, se resuelve y pasas a otra cosa, y al día siguiente otra cosa, y al día siguiente otra cosa. Entonces es un continuo, aunque la tendencia es alcista, ¿vale? Pero es como la bolsa, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pasa que el punto que estoy ahora no lo hubiera conseguido si no hubiera sido emprendedor. Tienes que resolver muchos problemas y tal. Pero lo más importante es, lo que me ha servido es para capacidad de negociar, capacidad de relacionarme con gente, capacidad de resolver problemas en la vida, oye, tomar decisiones en la vida. Yo no te hablo sino con mi hija, con un amigo, con un problema, lo resuelves mucho más fácil. Por lo tanto, es una experiencia de vida que debería tener todo el mundo, porque hay una diferencia cuando yo hablo con gente, obviamente no todo el mundo, hablo con gente que no emprenden y digo, uff, te faltan 4 o 5 milis, ¿no? Como yo digo. Y no es por dármela de más ni menos, pero en algunas cosas dices tú, joder, por este problema te estás agobiando, tú no sabes la que... Y después, aquellos que no se atreven a montar un negocio, que se acerquen a gente que son emprendedores, porque que no le pidan la foto a Cristiano y esas cosas, me refiero. También se la puede pedir, pero a una persona que tú veas que en un negocio ha tenido éxito, ha quebrado, ha subido, esa persona te va a contar muchas cosas interesantes, te va a ayudar mucho. Céntrate con él, júntate con él, pregúntale, porque seguro que te va a ayudar a entender cosas que a lo mejor desde tu perspectiva cómoda de mi trabajo y que alguien me paga no la vas a tener. Y no estoy desprestigiando a esa gente, ¿eh? Es una manera de decir, Todo el es una mundo, evolución. el otro día escuchaba en un podcast precisamente que todo el mundo, o sea, todo el mundo no valemos para ser autónomo o para montar una empresa y tampoco todo el mundo vale para ser trabajador. O sea, que hay Eso, gente, hay gente que es muy buen trabajador y hay gente que pero es muy, ¿sabes? Pero eso de que no todo el mundo vale para ser, no, no es eso. Yo no estoy de acuerdo con esa frase porque ser empresario no es montar una empresa, ser empresario es lo que tú estás haciendo. No tienes que asumir riesgo, Sí, entre comillas, ya, económico. ya. Montar un canal de YouTube, montar algo, haz algo que tú puedas hacer crecer por ti, que no dependa de un jefe, de que tome una decisión y que a ti te digan, haz esto y te den los Sí, sí, papeles sí. hechos. Te ¿Vale? Porque entiendo. eso te carga. De hecho, mira profesores, mira funcionarios, lo típico, ¿no? El cliché, que no es todo el mundo, pero la mayoría,
que si 4 desayunos, que si van al Corte Inglés, que si no sé qué. ¿Por qué? Porque al final si tienes un trabajo que te dicen haz esto y tienes tu plaza y estás asegurado, eso es un veneno, eso es un veneno que te meten para que cada vez sea más perezoso. ¿Para qué te vas a esforzar? Entonces, la exploración, el conocimiento es lo que, es decir, el hecho de que nos muramos nos hace tener prisa y esa prisa nos hace querer conocer. Y esa capacidad de explorar, de avanzar, es maravillosa en el ser humano y esa la perdemos cuando tenemos eso. Lo puedes Eso te tener en iba a otra parte. decir, digo, que ahí también entra mucho en juego lo que es la curiosidad, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, me encuentro con personas, o sea, que cuando hablo con personas, digo, uy, hay que ver, es que verás, como tú bien sabes, porque bueno, yo conozco a Sergio a través de mi pareja, que le encanta el deporte y le encanta la redactación funcional específicamente, y que de hecho ahora se va a formar con ello. Y claro, cuando nosotros intentamos explicarle a las personas en qué consiste esto, nos encontramos que la gente no tiene curiosidad ninguna. Digo, tú le explicas cualquier cosa y la gente no te pregunta, oye, ¿y eso cómo es? Enséñamelo. Hay muy poca curiosidad y eso es lo que yo detesto y que a lo mejor pasa, como tú dices, por el sistema educativo y por el propio sistema, ¿no? Como está montado para que no seamos curiosos, ¿no? Y no avancemos más allá, quizás porque cuanto más curioso eres y cuanto más quieres aprender, seas también más peligroso, ¿no? Para el sistema. Y ahí podemos hablar de muchas cosas. Eso podemos hacer otro podcast, lo podemos Habría que titular hacerlo, habría que hacerlo. en contra del Estado, pero bueno, la cuestión es que, hombre, cada uno tiene sus prioridades, si a alguien no le duele nada, pues que no quiere hacer calidad de movimiento, No, pues se no, puede pero aunque le entender. duela, da igual, aunque le duela, puede Claro, estar con el ahí coño, viene, que no cada te uno preguntan. cada uno tiene su proyecto de vida, ¿vale? Cada uno tiene su proyecto de vida y su forma de entender la vida. Pero yo pienso que un ser humano tiene una capacidad que, por ejemplo, el universo, ¿no? Estamos ansiosos por descubrir vida inteligente, por descubrir incluso vida microbiana, por descubrir el cosmos y tal. La naturaleza del ser humano es expandirse, descubrir. Y mucha gente pues se queda en trabajo de 8 horas, mata las cañas chipionas una vez al año, fines de semana copita y amigos cubata y tal. Y yo respeto el proyecto de vida de cada persona, pero después no te quejes del proyecto de vida de otras personas, de aquel emprendedor que pasa noche en vela, que no para de formarse y le diga, es que no disfrutas de la vida, porque a lo mejor a mí no me gusta salir. A lo mejor a mí no me Claro, tiene gusta otra salir, forma a mí me de... gusta tal. O a lo mejor la forma de salir que tiene la gente no me gusta salir, pero no para hablar de la caca de mi niño son azules o le han puesto a mi niño un suficiente en matemáticas o tal. Respeto el proyecto de cada uno y yo me aparto de eso. Entonces, la capacidad de curiosidad, de exploración del ser humano la estamos perdiendo y eso hace que tal. Yo si tengo un problema y alguien me da una solución como lo de la calidad de movimiento y tal, pues yo le preguntaría, después lo haría o no, pero oye, pues explícame más eso. ¿Pero eso qué es? ¿Fisioterapia? ¿Eso qué es? ¿Entrenamiento? ¿Eso qué es? ¿Rehabilitación? Por lo menos que te pregunten algo, pero no, efectivamente hay un veneno que se está inoculando que es la amebas, ¿no? El hombre ameba o la mujer ameba, que es, estoy aquí, si me cae algo me lo como y si está aquí un poquito al lado, pues no me muevo para cogerlo ni para curiosear, sino que lo dejo ahí. Y el emprendimiento te da todo lo contrario, te da capacidad de ponerte al público. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en hablar contigo y estoy seguro que vas a hablar con gente que te va a decir, sí, es que me da corte, es que no sé si, yo no sé si voy a saber tal y cual, o incluso tú no vas a saber, vas a descartar a gente porque no tienen esa capacidad de comunicación que a lo mejor puedo tener yo, ¿no? Entonces, le digo a la gente que explore, que salga un poquito de la zona de confort, que no pasa nada y que no hay que montarse un centro de 1.000.000 de euros, sino que una cámara y tal ya puedes montar tu propio negocio. Por tanto, eso de que no hay gente válida, si a ti te gusta hacer crochet, pues haz un canal de crochet, enfréntate al público y cuando te enfrentas a una cámara tienes que prepararte un guión, exponerlo, cortar, editar y tal, verás tú cómo tu vida mejora. Estupendo. Pues Ah, nada, por cierto, como este programa se llama Comunícalo, pues para finalizar te cedo el micro por si quieres hacernos alguna pequeña reflexión final o quieres contarnos un poquito más o decirnos pues dónde te pueden encontrar la gente, ya sea para el entrenamiento o personas que escuchen este podcast, que hayan terminado de estudiar y quieran seguir formándose de forma o sea, extra arreglada, digamos, extracurricular, bueno, curricular no porque va en el currículum, pero bueno, de forma extra. Así que ahí te cedo el micro para que comuniques lo que tú quieras.
Bueno, primero, bueno, voy a empezar con uno menos importante, donde pueden encontrarnos. Estamos en el centro Riot, estamos en la calle Alonso Carrillo 24, dentro del centro Family Fitness. Hay una unidad de readaptación, ahí estamos dentro y ahí nos pueden encontrar. Después, a nivel de formación, la página web www.qualismotus.com, que qualismotus es calidad de movimiento en latín. Es como el primero, ¿no? El latín es el origen de los idiomas, esto como el castellano y tal, pues Qualis Motu es el origen del entrenamiento de la persona, la calidad de movimiento por encima de todo, de ahí viene, ¿vale? Entonces ahí nos pueden encontrar toda la oferta formativa que tenemos. Y un consejo que le voy a dar a la gente, y ya voy para que mejoren sus vidas, ¿vale? Independientemente que sean trabajadores, empresarios y tal. ¿Vale? Una persona que empiece a invertir, no hablo de invertir en un fondo, en una cuenta remunerada o tal, incluso ahorrar, ¿vale? Vamos a hablar de invertir y que le empieza a dar un céntimo de euro al mes, es una persona que energéticamente su vida mejora. El hecho de que el dinero lo hagas que trabaje para ti, inviertas en algo. Oye, pues puedo invertir 50 euros al mes, lo invierte en algo. Independientemente que ese mismo día te dé el dinero o no, porque tarda un tiempo o tal, el hecho de que tú hagas así, invierte y hagas suelto eso energéticamente mejora tu vida. Por supuesto, te va a dar rendimiento, porque a medio o largo plazo las inversiones siempre dan rendimiento. Pero que lo haga todo el mundo. Mejorarás tu vida, mejorarás de los tuyos y tendrás capacidad de ahorro, te motivarás. Y ese gesto de invertir un euro, solamente invertir un euro, hace que tu vida la ordene, energéticamente sea mejor y que te sientas orgulloso de lo que estás haciendo. No conozco a nadie que me diga, voy a invertir y me da igual. Igual que la ópera, ¿no? He ido a la ópera y me da igual. No, no, todo el mundo siente algo. Pues aquí igual. Si inviertes, empiezas a invertir y no te hablo en un negocio, sino en propio fondo y tal, tu vida mejora. Vale, pues nos quedamos con ese consejo de invertir, aunque sea un eurito, ¿no? Que un eurito tampoco es... Como el que estudia, lo va dejando, en ese momento estudia, pasa las 2 horas y se siente bien, es como, lo he hecho, he cumplido el deber, pues esta sensación es la misma. Vale. O sea, es también como para ponernos a nosotros un propio reto, ¿no? Y cumplirlo, ¿no? Pero no es un reto, es que es algo que debería ser natural. Bueno, Tú trabajas para ganar dinero, entonces haz que el dinero trabaje para ti. Invierte, no tienes que arriesgarte. Hay cosas que son hiper seguras, que te dan un 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependiendo de tal. Mételo y a ver qué pasa. Yo le digo a la gente que tome esa experiencia y que lo haga 3 meses. Cuando pasen los 3 meses, si no sienten eso, que lo quiten, pero estoy seguro que nadie lo va a quitar. vale. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este primer programa de Comunícalo, un podcast sobre comunicación, marketing y comercio. Ha sido para mí un placer estrenar este espacio entrevistando a Sergio Ballesteros, que nos ha contado las claves para iniciarnos y mantenernos con nuestro negocio en el sector del deporte e incluso más generalmente. Espero que haya sido para vosotros tan gratificante como lo ha sido para mí, que os haya nutrido y que os haya dado esas ideas, ¿no? Y sobre todo dar ese paso, como hemos dicho, hacia la consecución de los objetivos, porque como hemos comentado, la perfección es enemiga de la acción. Pongámonos a caminar, aunque no lo tengamos todo perfecto y todo seguro. Sin más, os espero en el próximo programa para seguir descubriendo historias como las de Sergio. Sergio, como te he comentado antes, muchísimas gracias por estar aquí, por estrenar este podcast de Comunícalo. Vamos a ver cómo sale. Pues yo todavía estoy aquí un poco, hemos tenido además unos problemillas técnicos, pero bueno, lo hemos solventado al final lo hemos solventado. Y nada, que eso, que muchas gracias por estar aquí, que espero que hayas disfrutado tú también. Gracias a ti y desvincularnos del resultado, el proceso que estás generando con este podcast es lo más importante, el resultado desvincúlate de él porque llegará con el tiempo. Pero ahora mismo lo que acabas de hacer no lo hace el 95% de las personas de este mundo. Pues muchas gracias. Como os he dicho, soy Sara Pérez y soy una fiel creyente de que la comunicación es una ventana de oportunidades. Así que no te lo pienses y comunícalo.